versículos 20 al 22. Ahí vamos a iniciar esta conferencia. Repito los textos. Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Dice el verso 20, en cuanto Job oyó esto, ¿qué? El reporte que le dieron de que todo lo que él tenía en bienes materiales lo había perdido, sus hijos habían muerto. Dice, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Versículo 21, y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Verso 22, y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Hagamos una oración juntos, por favor. Señor, venimos ante ti reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro pastor, el que verdaderamente hace la obra en nosotros, desde la enseñanza hasta la formación. Lo sabemos que es por nuestro amado Jesús. Así es que venimos delante de ti en ruego, en súplica, a pedirte de tu gracia. Gracias por lo que ya hiciste hasta aquí en nuestro corazón y continuarás haciendo, Señor, en nosotros. En Cristo Jesús, amén. Estamos en la serie ¿Cristianos? Es una pregunta. ¿O cristianos? ¿Somos cristianos de verdad? El tema de esta conferencia lo he titulado La paciencia. Repito, la paciencia. Escucha esta definición simple. Paciencia es la disposición que capacita o nos hace aptos para soportar o sobrellevar toda clase de pruebas. Cuando tú y yo tenemos paciencia, no hay queja. Cuando tú y yo tenemos paciencia, no perdemos la cabeza. Cuando tú y yo tenemos paciencia, jamás nos iremos de Cristo. Cuando tú y yo tenemos paciencia, esperaremos en las promesas de Dios. Y te puedo decir muchas cosas más. ¿Qué aflicciones, qué pruebas, qué dificultades nos vienen? Muchos. Por ejemplo, sucesos perjudiciales inesperados. ¿A cuánto nos ha sucedido? Vas en tu auto, se te atraviesa una moto, hay un accidente y si no tienes paciencia vas a tener problemas. ¿A cuánto nos han llegado enfermedades? De esas enfermedades que nos llevan a un hospital, de esas enfermedades que nos incapacitan. Se ocupa la paciencia. O reacciones violentas del prójimo hacia nosotros. ¿Cuántos hemos pasado por ahí? Su servidor muchas veces. Se ocupa la paciencia. O en nuestra persistencia por mejorar el fruto cristiano. Señor, ayuno, oro, yo quiero, pongo mi parte y sigo igual, no cambio. ¿Qué ocupas? O para mis hermanitos amados, mis hermanitas amadas que quieren casarse, ¿verdad? Para encontrar a la mujer o varón con quien van a contraer matrimonio. ¿Cuántos varones, mujeres en Cristo se casan con mujeres que a veces ni cristianas son o con varones que ni cristianos son porque dicen, es que ya tengo 25 años y el pastor dice que de 25 para arriba ya me puedo casar? Sí, pero yo no soy la Biblia. Es una sugerencia. Paciencia para encontrar a la esposa, al esposo conforme al corazón de Dios. O en los tratos de Dios hacia nosotros, para que Dios ponga su carácter en nosotros, los tratos de Dios. Y usted dice, yo no sé por qué me está pasando esto, sí. Paciencia. O en el servicio a la iglesia, para los servidores, servidoras. Y les puedo mencionar muchas dificultades, tribulaciones, problemas, que si no tenemos paciencia, mínimo, tiramos la toalla, como se dice coloquialmente. Pero vayamos a la Escritura para ver testimonios que nos hablen de este rasgo cristiano, de este fruto cristiano. Les recuerdo que esta serie, su propósito principal es saber si usted y yo somos cristianos. Mujeres que están aquí, saber si usted mujer es cristiana, porque todo varón cristiano, toda mujer cristiana debe tener paciencia, así sea poquita, pero debe mostrar paciencia. Vayamos por favor a la primera epístola de Tesalonicenses o a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 6, por favor. Primera epístola a los Tesalonicenses,
capítulo 1, versículos 4. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice el versículo 4, porque conocemos, está diciendo aquí el apóstol, o sabemos, estamos enterados, hermanos amados de Dios, que dice vuestra elección. ¿Cuál fue su elección? Pues al aceptar al Señor a través de la fe, es decir, ser cristianos. Sigo leyendo el versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, es decir, en la instrucción bíblica o testimonios a partir de la instrucción bíblica, sino también en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo, es decir, ustedes fueron nacidos de nuevo por el Espíritu Santo y ustedes han visto diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Y dice enseguida el verso 5 Pablo, y en plena certidumbre o convicción, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6, vamos leyéndolo por favor, iglesia, en voz alta. ¿Cómo dice el verso 6? Y vosotros vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando los de Tesalónica recibieron el evangelio, o primero escucharon el evangelio por boca del apóstol Pablo, y enseguida de que entró el evangelio, porque lo aceptaron por la fe, ¿qué les vino a los de Tesalónica? Ahí dice, tribulación. ¿Qué es tribulación? Pues es angustia, es aflicción, es adversidad. Veámoslo rápidamente ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 al versículo 9. Generalmente, no nos sucede a todos, pero generalmente cuando uno conoce del Señor, se convierte a Cristo, en vez que nos den un aplauso, un abrazo, una felicitación, generalmente ¿qué recibimos? Sea en el trabajo, en casa, en la sociedad, ¿qué recibimos? Rechazo, críticas. Bueno, leamos rápidamente. ¿Qué dice Hechos 17, 1 al 9 para comprender mucho mejor lo que dice aquí Primera de Tesalonicenses 1:6? Dice el verso 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿llegaron a dónde? Tesalónica. Más o menos Pablo y Bernabé recorrieron 150 kilómetros para llegar aquí. Dice, donde había una sinagoga o congregación de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo o 3 sábados discutió no quiere decir peleó, sino disertó con argumentos bíblicos del Antiguo Testamento con ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los judíos religiosos. Que dice el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, entiéndase el Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciese, o sea, hablaba de la cruz del Calvario, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4, y algunos de ellos, ¿de dónde? De Tesalónica, ¿qué? Creyeron y se juntaron. Esa expresión juntaron quiere decir siguieron con Pablo o imitaron la fe de Pablo y con Silas, es decir, se convirtieron a Cristo. Y de los griegos piadosos, gran número, o sea, se convirtieron muchos al Señor. Y mujeres nobles, no pocas, o sea, gente de dinero, eso quiere decir aquí nobles. Verso 5, leemos en voz alta por favor. Entonces los judíos que no creían, teniendo que se los tomaron consigo, que algunos flojos, ociosos, hombres malos que nada más sirven para eso, juntando que una turba, alguien que hiciera una revolución ahí, y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de quién, de Jasón, porque ahí estaba predicando Pablo, procuraban sacarlos al pueblo. Verso 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos que contravienen, es decir, están en contra de qué, de los decretos de César. Acuérdense que ellos reinaban antes en este imperio romano, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Verso 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pregunto, estaban nuevecitos, estos hermanitos de Tesalónica, se acababan de convertir. Si estos creyentes de Tesalónica no hubieran sido gente paciente o que soportaran
en medio de las dificultades, todo lo que les vino para que permanecieran en el Evangelio, pregunto, ¿hubieran continuado caminando con Jesús? No. De hecho, por eso Jesús enseña una parábola, la del sembrador. Gente que escucha, recibe con gozo la palabra, dice uno de los terrenos o corazones ahí, y dice que nomás viene la aflicción y se van. Amados, es muy importante la paciencia, pero por la dirección de esta conferencia, aquí no se trata de enseñarle acerca de la paciencia, aquí se trata de que nos examinemos usted y yo si somos pacientes. Si tenemos paciencia, porque este es un fruto, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, verso 22, que si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, lo debemos manifestar. Créanme, sin paciencia no se permanece en Cristo. Sin paciencia no se permanece en Cristo. Imposible. Pero antes de ir avanzando mucho más, quiero recordarles simplemente las palabras de nuestro amado Jesús, si quiere anotarlos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 13, Mateo 24, 13, nuestro amado Jesús dijo que el que perseverara hasta el fin sería salvo. Sin paciencia no se puede perseverar. Aquí la palabra perseverar, de un vocablo griego, quiere decir quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Eso quiere decir perseverar, quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Y no se refiere a una religión, porque hay religiosos que así interpretan el texto. No. Hay religiosos que le dicen a los que ahí se reúnen, si no te vas de esta iglesia, si no te vas de esta religión, te salvas. No, espéreme. ¿Quién es el camino al cielo? Entonces, no es la religión. Ninguna. No. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida, y nadie viene al Padre, entiéndase, al cielo, si no es por mí. No. Aquí el mantenerte, el quedarte en un lugar es, ¿eres cristiano? Pues de ahí no te mueves. ¿Eres cristiana? De ahí no te mueves. Si eres, ¿qué nos ayuda a perseverar o a quedarnos en ese lugar que por decirlo de alguna manera coloquial, se llama cristianismo cuando vienen las dificultades? La paciencia. Sin ella no se puede. Entonces, bueno, pero para darle todavía un poquito de más entendimiento de lo que Jesús está hablando aquí. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo esto a los judíos, también les dijo lo siguiente, que en el tiempo en el que estaba enseñando esta palabra, iban a haber diferentes dificultades. Cuando guste lo puede leer ahí mismo en Mateo 24, 9 al 14, 24, 9 al 14. Ese es el contexto de Mateo 24, 13. Ahí les está diciendo de muchísimas dificultades que iban a haber en este tiempo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que los judíos, porque a ellos les estaba hablando, pero también a todos los gentiles de todos los tiempos, cuando sucedan estas cuestiones, que quienes a pesar de esos grandísimos sufrimientos, angustias que van a experimentar, si esta gente a pesar de ello continúa poniendo por obra los mandamientos de Dios, esto es lo que le va a decir a quienes, a los que estén en este tiempo, que verdaderamente son salvos. Que verdaderamente son salvos. ¿Cómo es que usted y yo, por hablar de este fruto de la paciencia, sabemos que somos salvos? Porque para todo y en todo aprendemos ¿qué? A esperar. Para cualquier situación difícil, no perdemos la cabeza. Eso es lo que nos va diciendo, que verdaderamente somos salvos, somos cristianos, cristianas las mujeres. Ahí, y repito, su paciencia puede ser de un nivel pequeño. Bueno, tiene usted paciencia. Eso necesita crecer, necesita aumentar. De otra manera, pues se dudaría, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, bueno, yo tengo poquita paciencia, pero como soy imperfecto, no. Aprovecho a decirle eso, porque ahí se justifica mucha gente en las iglesias cristianas. Es que soy imperfecto. No, espérame. Yo también soy imperfecto, pero yo trabajo en mis imperfecciones para ir madurando, ir mejorando el fruto, ser mejor hijo de Él.
y en todos los ámbitos de la vida. Aprovecho esto porque se tiene un concepto muy equivocado de, pues como soy imperfecto, no, es que no te vas a quedar ahí. El cristiano no se queda ahí, el cristiano crece, la cristiana crece, da mejor fruto cada vez más. Ahora, por lo que vengo diciendo o lo que ya comenté anteriormente, para mostrar nuestra fe en Dios y de ahí obediencia, para mostrar fe en Dios y de ahí obediencia. Por ejemplo, en las calamidades que habrá, porque va a haber, de acuerdo a Mateo 24, 9 al 14, todo ser humano que no aguante bajo la presión de circunstancias adversas que vendrán, repito, toda persona que no aguante estas dificultades o esta presión de circunstancias adversas, claudicará. ¿Por qué? En este tiempo, ¿sabe quién va a estar ya en la tierra? La bestia, o el anticristo, o el nuevo líder mundial. Quien no tenga paciencia, pues se perderá, porque le dará preferencia a él. Aprovecho para enseñar esto. En este tiempo, en nuestros días, por lo que el mundo entero está viviendo y que se asemeja a lo que Dios, sus profetas, nuestro Señor Jesús, sus apóstoles dijeron en las Escrituras, dígame sí o no. Se acerca cada vez más y más el día en que Jesús volverá. Se lo vuelvo a decir, en este tiempo o en estos días, por lo que el mundo entero está viviendo y que se asemeja a lo que Dios, los profetas de Dios, nuestro amado Cristo, los apóstoles del Señor dijeron en las Escrituras. Se acerca cada vez más y más el día en que Jesús volverá. Si así es cuando más tenemos que echar mano de ¿qué? Del aguante alegre, de la paciencia. Yo he escuchado decir a personas en esta población de Ocotlán, uy, eso de que va a venir Jesús, mi tatarabuelita lo decía y no viene. Yo creo que es mentira. Yo quiero decirle, cuando nos llenamos de ese pensamiento, permitimos que esas palabras que dice gente que no conoce a Dios, porque este señor que le estoy comentando a usted no conoce a Dios, se lo dije muchas veces, con amor, tratando de traerlo al Señor. Y él me decía, no, es que lo que ustedes dicen no es cierto. Yo le decía, yo sé por qué usted dice eso. Mientras el Espíritu Santo de Dios no esté dentro de usted, la poca palabra de Dios que le puedan hablar a usted, pues no la recibe. El que ilumina el entendimiento es el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene luz propia, Salmo 119, 105. Pero si usted no es nacido de nuevo, pues no lo acepta. Y Dios no nos manda a discutir con las personas, al contrario, respetarlas y si se dejan ayudar, adelante. Pero repito, por lo que estamos viendo todos los acontecimientos de nuestros días, más lo que señalan las Escrituras, estos son los últimos días. Entonces, hoy más que nunca, esta cualidad cristiana, hoy más que nunca, lo repito, esta cualidad cristiana, para soportar todo lo que vayamos a experimentar o ya estemos experimentando y no desmayemos en nuestro caminar con Dios. ¿Qué necesitamos, amados? ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, lee un texto aquí, si gusta buscarlo, de lo contrario su servidor le da lectura, Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, Hebreos capítulo 10, versos 23 al 25. ¿Por qué leo estos textos? Porque estos hermanos iban muy bien, pero se estaban desanimando. Y dice Hebreos 10, 23, voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Aquí el escritor de Hebreos les dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Verso 24, seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Verso 25, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca ¿qué? El día. Estos hebreos habían soportado pruebas, pero como la persecución continuaba,
Ellos ya querían decir, no, pues esto es el cristianismo, no, ya no le sigo. Ay, muere. ¿Y qué hizo el escritor de esta congregación? Obviamente dirigido por el Espíritu Santo, pues animarlos, decirle, hebreos, es ahora cuando más debemos mantenernos agarrados de la mano de Jesús, no soltarnos de Él para nada. ¿Qué le está diciendo aquí el escritor de Hebreos a estos congregantes? Ni más ni menos, que ustedes son genuinos cristianos, ustedes nacieron de nuevo, hebreos. Entonces, ustedes sigan mostrando por su testimonio o por su conducta de bien todo lo que Dios ha hecho en ustedes, porque esto les ayudará a los que aún no han creído, aunque las personas que los escuchen o los vean no quisieran del evangelio, pero de todas maneras ustedes tienen que continuar mostrando su fe en Jesús. Y por lo que dice ahí el verso 25, como que ya muchos hebreos y hebreas ya no se congregaban, ya no iban a las reuniones de su iglesia. Por eso les dice en el verso 25, algunos están faltando a las reuniones. O como dicen la Reina Valera, tienen por costumbre dejarse de reunir. Cualquiera de esas dos expresiones del versículo 25 habla de un alejamiento continuo. Habla de un ya continuamente casi no reunirse en la iglesia. Yo quiero decirte, algunas de las razones por las cuales deja de asistir a una congregación, no son todas, es por los problemas que tienen. Y que sus problemas, lejos de buscar a Dios, en vez de ir a Dios y decirle, Señor, tengo esta necesidad, este problema, etcétera, etcétera, su problema los ahoga, su problema los ciega, su problema los desanima y llegan a esta conclusión: pues ¿a qué voy a esa iglesia? ¿A qué me reúno? Dios no me oye, o lo que enseñan ahí, por más que yo lo quiero poner por obra, no es verdad o no es cierto. De eso habría mucho que hablar. Me tendría que salir del tema para enseñarle, pero en pocas palabras, en un minuto si gusta. Mucha gente, ¿por qué viene y se va? Porque no vive el evangelio. No vive el evangelio. Eso es todo. Si Dios me dice a mí, un texto rápido, por favor, Señor. Si Dios me dice a mí, clama a mí, yo te responderé. Ese es el número telefónico del Señor. ¿Sí? Clama a mí, yo te responderé. ¿Qué dice ahí la Escritura? Pues abre tus labios, dime cuál es tu asunto, tu problema, tu necesidad. Y la promesa es, yo te responderé. Cuando lo ponemos por obra, es real. No sé cuántos lo han experimentado, pero su servidor, infinidad de veces. ¿Por qué? Lo cantábamos, su palabra es verdad, nunca falla. Y bueno, les puedo decir muchas cosas más. Es lo que se me vino ahorita para muy rápida, de manera muy rápida, instruirte en esto. Pero quiero decirte lo siguiente: la paciencia nos ayuda. La paciencia nos ayuda para que nada nos impida seguir al Señor hasta el día de su venida. Repito, la paciencia nos ayuda para que nada nos impida seguir al Señor, es decir, a Dios Padre, a Cristo, las mociones del Espíritu Santo, hasta que Él regrese. Hay ocasiones en que cristianas, por diversas razones, están solas, están solos. Y todavía para que apriete más el problema, en medio de problemas, necesidades, enfermedades, por mencionar algunas situaciones de la vida. ¿Cuántos hemos estado solos? Mujeres solas, que dices, uy, ahora sí, hasta el pastor se olvidó de mí. Ni mis hermanos me vienen aunque sea decir, ¿todavía vives? ¿Todavía respiras? A mí me ha pasado infinidad de veces. Infinidad de veces. Son 2, 3 amados hermanos, hermanas de esta congregación que, no sé, cada 4 o 5 días me escriben, pastor, ¿cómo está? Así. Y 1 o 2 que me dicen, ¿qué necesita para ayudarle?
La mayoría, sin ofender a nadie, los WhatsApp que me llegan es, pastor, ore por mi hermana, se accidentó. Hermano, ore por mí, me dio el COVID. Hermano, tengo esta necesidad, ¿qué hago? Nada más. Pero les digo algo, así es esto. Así es esto. La mayoría solo te va a buscar a ti y a mí cuando tienen necesidad. Y yo estoy orando y le digo, hermanos, oren, ayúdenme a orar. Y los hermanos, hermanas que me ayudan a orar, los que me ayudan a orar, por los que me piden oración, me escriben, oiga, ¿y cómo está doñita? ¿Y cómo está el don? Yo les digo, sepa, porque ni siquiera escriben para decir, ya estoy sano, ya sané. Ese es otro mal que tenemos los cristianos, las cristianas. Mínimo es, gracias hermano, gracias hermana por sus oraciones, Dios ya me sanó. La mayoría no. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque esto causa malestar. Cuando, ay, no, y no que cristianos, sino que amorosos. Y aquí estoy sola, aquí estoy solo. Tengo mi necesidad, estoy enfermo, nadie me visita. Amado, amada, aprenda esto. El aguante largo, que es otra definición de paciencia. El aguante largo, que es sinónimo de paciencia, te capacita a ti, me capacita a mí, para no dejarnos persuadir por pensamientos del hombre natural y dejar al Señor. Lo repito, el aguante largo, que es sinónimo de paciencia, nos capacita para no dejarnos persuadir por pensamientos del hombre natural y dejar al Señor. Por leer un texto bíblico aquí, si gusta buscarlo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Repito el texto, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así el verso 16, está hablando aquí Pablo. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte segura. Por el contexto de segunda de Timoteo 4, 16, 17, por el contexto da a entender que los enemigos de Pablo, los enemigos del Evangelio de Dios, ahí estaban en el juzgado, estaban acusándolo, estaban hablando en contra de Pablo. Pero los colaboradores y hermanos en Cristo de Pablo, para que testificaran a su favor, ninguno llegó. ¿Cómo la béisbol? A mí ya me han dejado más de una vez así. He tenido 2, 3 problemitas en esta congregación con 4, 5, 6 congregantes que me acusan falsamente, y cuando se trata de que estén conmigo, los que conocen el asunto, el testimonio, no vienen. Obvio, los que me acusan, pues sí, ¿verdad? Pero los que deben dar testimonio de que su servidor está haciendo bien el trabajo, no vienen. Y en una ocasión yo le dije a una pareja, oiga, pero si ustedes son de los líderes, deberían haber estado en ese enjuiciamiento contra mí. Yo no iba a abrir mi boca, yo iba a decir que hablen ellos, para ver quién está mal, yo o el que me acusa. ¿Qué cree que me dijeron esas personas? No, es que ese tipo de problemas no nos gustan, pastor. Cuando sucedan ese tipo de problemas, no vamos a ir, lo dejamos solo. Dije, no, qué suave. Entonces a las invitaciones a comer allá, ya sabe usted dónde, ¿verdad? A los restaurantes de la Laguna, ahí sí. Cuando hay problemas, never, no vamos. Dije que bueno. Pero aquí está Pablo, hermanos. ¿Y se acuerdan de nuestro amado Jesús? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué le hicieron? San Marcos capítulo 14, versículos 43 al 50. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 43 al 50. De favor, búsquelo, por lo que estoy enseñando en esta parte de la conferencia. Dice San Marcos, capítulo 14,
versículo 43, si gusta leemos en voz alta. Luego hablando él aún, vino ¿quién? Judas, que era uno de quienes, de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Verso 44, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Verso 45, y cuando vino, se acercó luego él le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. 47, pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Verso 48, y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Porque, pero eso es así, para que se cumplan las escrituras. Leamos todos en voz alta de favor el verso 50, que dice: entonces todos los discípulos que dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Si el problema es con pues ahí se los dejamos y vámonos. Eso de que nos dejen solos y solas, entrecomillado, nos va a pasar a todos. ¿Qué es lo que no te va a decepcionar a ti? ¿Qué es lo que no me va a decepcionar, hacer decepcionar a mí de ti o tú de mí? ¿Qué es? La paciencia. Porque Dios dijo: no te dejaré ni te abandonaré. Se me viene ahorita a la mente este texto. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Otro texto. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? ¿Qué crees que es lo que me ha sostenido a mí cuando yo he estado solo en la batalla? Estos textos y muchos otros que Dios en su momento me los trae a la mente. Obvio, tu servidor ha estudiado por 30 años la Biblia. No tengo toda la Biblia grabada en mi mente, pero cuando me vienen problemas, el Espíritu Santo, que es el que me recuerda lo que mi amado Cristo habló, me trae los textos. Y yo digo: gracias, Señor. Y en ese momento soy fortalecido. ¿Y qué brota en mí? El aguante alegre en medio de las dificultades más graves. Sin paciencia, iglesia, sin paciencia, varones y mujeres, algo dice dentro de ti. Si es tu caso, necesitas checarte, necesitas analizarte. Otra área de la vida de todos los cristianos, cristianas, donde la paciencia nos capacita para honrar a Dios y ser bendecidos, es en el esperar, jóvenes solteros, en el esperar, señoritas solteras, al varón o mujer con quien debemos con quien debemos unirnos para vivir con este varón o esta mujer hasta que la muerte nos separe. Vayamos rápidamente a Génesis capítulo 24, por favor. La paciencia cabe en todos los ámbitos de la vida. Su servidor solamente está aplicándolo o haciendo un ejercicio y aplicándolo en algunos aspectos. Dice Génesis 24, 1 al 4, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Verso 2, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenían: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esto así sucedía en este tiempo, Papá buscaba a la esposa del hijo, así pasaba. Ahora ya no. Si no, ahí van a ir mis hermanos, Papi, creo que ya estoy en edad de casarme. Búscame una mujer. No, así no es. Ahora eres tú, joven. Ahí mi Beto ahorita está, Se le alegró el día a mi Beto, qué bueno. Amada iglesia, ahorita están los solteros, solteras. ¿Cómo es que tú tienes una esposa conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es que tú vas a tener un marido conforme al corazón de Dios? Siendo paciente, no desesperándote. Es que ya tengo cierta edad y no la veo llegar. Es que ya tengo cierta edad y no llega el príncipe azul, no llega mi cenicienta. Tranquis, calmantes montes, dijeron por ahí.
En tanto no veas un varoncito, una mujercita por un buen tiempo, porque de apariencias está lleno el mundo, ¿o no? De apariencias está lleno el mundo. Cuando el muchachón quiere conquistar a la muchachona, no hombre, le abre el carro, le abre la puerta del auto, le cierra, llegan al restaurante, le recorre la silla, se la acomoda, se le cae un poquito de la horchata que pidió. No te molestes, él agarra la servilleta, es más, otra servilleta porque está sudando el vaso por el frío. Va a comer su alimento, sóplale un poquito, creo que sale humito, como que está caliente. Les pasa como aquella historia que me contaron aquí en Ocotlán hace años, que estaba una parejita ahí en el centro de Ocotlán sentados en una banca, y entonces llega una nube, ¿no? Al mediodía llega una nube y tapa el sol. Entonces él le dice a ella: mi vida, vámonos dando un besito ahorita, que la nube tapó el sol, no nos ve el sol. Bueno, le dio su besito, ¿no? Bueno, se casaron y al año van a la misma banca y sucede lo mismo. La nube tapa el sol y ella le dice, ahora la señora le dice al marido: mi vida, dame un besito porque la nube tapó el sol y no nos ve. ¿Qué tapó el sol ni qué nada? Va a llover, vámonos. Cambian las cosas, ¿verdad? Lo dije no para que se riera, qué bueno que se rió, para darme a entender. Hay muchas apariencias en el noviazgo, tanto de uno como del otro. No. Vea cómo es que, creo que era Eliezer, el siervo de Abraham, el que fue a escoger a la amada de Isaac. Pero leámoslo, ahí está en Mateo 24, 9 al 27. Perdón, Génesis capítulo 24, repito, Génesis capítulo 24, versículos 9 al 27. Dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró, se comprometió sobre este negocio. Bueno, aquí parece que fuera a hacer un negocio, pero no. Negocio que iba a entender de que iba a ir a la tierra de Abraham para de ahí traer a una mujer temerosa del Señor para que Isaac se casara con él. En fin, dice el verso 10: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, de ahí venía Abraham, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Verso 12, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Verso 14, sea pues que la doncella o señorita a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Verso 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen o señorita, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ahí y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Verso 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre, dice el verso 21, estaba como maravillado, sorprendido de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Verso 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Hoy en casa de tu padre, hay en casa de tu padre lugar donde posemos. Verso 24, ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestro hogar, en nuestra casa, paja y mucho forraje y lugar para posar. Entonces el hombre se inclinó y adoró a Dios. Verso 27, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo.
¿Qué estaba pasando aquí? Que el empleado de Abraham cumplió al 100% con la petición de Abraham. Es decir, trajo a una señorita temerosa de Dios. Hermano, ¿y cómo se da cuenta que es temerosa de Dios? ¿No vio todo el trajín que tuvo ahí? Por cuestión de tiempo, no le explico más de esos textos que leí ahorita. Pero esta mujer, si se dio cuenta, ni siquiera volteó a ver al criado de Abraham. Sí, ella fue por agua, ya se iba a su casa, no dijo, ay, aquí un hombre, soy soltera, pues aunque me lleva 60 años de edad no le hace, ando buscando marido. No, ella ya se iba para su casa. Por eso cuando le dijo si le daba de beber, no le dijo, soy Rebeca, no, le dijo, Señor. O sea, hay muchos rasgos que habla de una mujer temerosa de Dios. Y finalmente, no lo vamos a leer, pero en los últimos versículos, si después los quiere leer en su casa, Génesis 24, 61 al 67, Génesis 24, 61 al 67, el criado de Abraham le entrega a Isaac, que era Rebeca, le entrega a Rebeca a Isaac para que ella fuera su esposa. Pero ¿de qué es lo que trato de transmitirles con estos textos, jóvenes, señoritas, jóvenes solteros, señoritas solteras, o jóvenes solteros, señoritas solteras que nos ven y escuchan en varios países o donde nos escuchen? Lo siguiente, que Isaac no se desesperó, que Isaac esperó con paciencia a su señora. ¿Cuántos saben qué edad tenía Isaac aquí cuando consiguió esposa? ¿Cuántos saben? ¿Qué edad tenía? ¿Cuántos años tenía Isaac? ¿Se acuerdan? Tenía 40 años. 40 años. Y por ahí dicen, ay, es que yo ya tengo 28, creí que estaba viejito. Pues fíjate que no. A los 40 años se casó nuestro hermano Isaac. Y no andaba ahí con que, ay Señor, ya se me va el avión. Ya lo que caiga, ¿no? Lo que yo vea ahí en el centro de mi ciudad, de mi pueblo. No. ¿Qué te va a ayudar a esperar un varón temeroso de Dios? ¿Qué te va a ayudar a esperar una mujer temerosa de Dios? La paciencia. Tú, señorita, sigue caminando con Dios, jovenazo, sigue caminando con Dios, y cuando menos te lo esperes, ahí está ella, ahí está él. La razón es para bendecirte, joven, señorita. Cuando esperamos en Dios, esperar en Dios es tener paciencia. Cuando esperamos en Dios para contraer matrimonio, en la voluntad de Él, Dios nos da una esposa o un esposo que nos traerá multitud de bendiciones. Repito, cuando esperamos, sinónimo de paciencia, en Dios para contraer matrimonio en la voluntad de Él, Dios nos dará una esposa o un esposo que nos traerá multitud de bendiciones. Si gusta anotarlo, yo le doy lectura. Proverbios capítulo 18, verso 22. Proverbios capítulo 18, verso 22. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Muestras de su favor le ha dado el Señor. ¿El por qué? La razón, porque solo una buena esposa, solo un buen esposo está dispuesto a trabajar con ella o con él arduamente en todas las actividades de la vida. Porque solo el esposo o la esposa, conforme al corazón de Dios, ayuda más que ninguna otra persona en tu bienestar, jovencita, jovencito. Y este esposo o esposa temeroso, temerosa de Dios, siempre va a estar a tu lado. Siempre va a estar caminando contigo día a día, ayudándote para que crezcas en los caminos del Señor hasta el final. Fuera de ahí, olvídate. Va a aparentar que es piadosa, va a aparentar que es piadoso. Ya te casaste, va a sacar las uñas. Sí, me explico con esa expresión, ¿verdad? Va a sacar las uñas. Y ya casados, ay pastor, ya no sé qué hacer con esta mujer. Si no es una, es otra, es otra, es otra. Y yo les digo, por eso se les dan 10 pláticas prematrimoniales de todo.
Y en cada plática tu servidor lo que está tratando de hacer con el varón y la mujer es abrirle los ojos. Mi primer plática es, ¿tú conoces a él? ¿Tú conoces a ella? Dicen, sí, se llama fulano de tal, se llama fulano de tal, vive en tal casa. No, tú no lo conoces. No, vive con Andrés un mes. ¿Qué dices pues? Vive con Andrés un mes y sabrás quién es. Esa de que, ay, la llevo a la nieve, al cine, ese no es, no. Compra cámaras, conéctalo a tu celuloide, a tu celular, pues. Ahí te vas a dar cuenta. Se levanta como a la 1 de la tarde, quitándose aquí, ya sabe usted qué, con el pelo así todo parado. Mamá, ¿qué hay de desayunar? ¿Sabes que en ese momento cancela el contrato de Sky, el que tengas, y di, con esa no me caso? No, hombre. Igual, usted señorita, póngale ahí cámaras en su celular, ya sabía usted, ¿verdad? Que ya puede usted ver todo, cámaras, y se ve el chavo ahí que llega medio borrachón, que insulta al papá, a la mamá, ¿qué? Yo soy hombre, ¿qué? Señorita, ya no pagues más las cámaras, dile a Sky, hasta aquí el contratito, recoge tus camaritas y dices, con ese señor, ni a la esquina. Yo quiero decirte, señorita, yo quiero decirte, joven, cada día hay menos jóvenes y señoritas temerosos de Dios. Y dentro de la congregación, cada día hay menos varones y mujeres piadosos, porque se los está consumiendo el mundo, se los está tragando el mundo. ¿Por qué? Por lo que estoy hablando ahorita. Tienen tiempo para todo, menos para Dios, porque andan en todo y menos en las cosas de Dios. Aplicando este fruto cristiano, la paciencia, a los que servimos a Dios, en casa, fuera de casa, a donde quiera que estés o en la misma congregación. Acompáñenme por favor a Gálatas, capítulo 4, versículos 11 al 21. Gálatas, capítulo 4, versículos 11 al 21. Aquí vamos a ver el sufrimiento de todos los que trabajamos en una iglesia donde se respeta al Señor y su palabra. Gálatas 4:11 dice, leamos juntos si gusta en voz alta. Dice Pablo, me temo de ustedes, que haya trabajado ¿qué? En vano, de manera inútil con vosotros. Verso 12, os ruego hermanos que os hagáis como yo. Es decir, Pablo se hizo gentil porque él era judío. Porque yo también me hice como vosotros, gentil. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de ¿qué? De una enfermedad del cuerpo. Os anuncié el evangelio al principio, porque se dice, los historiadores, que Pablo estaba enfermo de los ojos, y así fue como llegó aquí a esta ciudad, precisamente porque Gálatas es una de las ciudades en su momento que tenía un buen medicamento para la vista, etcétera, etcétera. Pero en fin, sigo leyendo. Dice el versículo 14, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba, es decir, la enfermedad que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo 15, ¿dónde pues está esa satisfacción o contentamiento que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Es decir, ten Pablo mis ojos para que ya no uses colirio y ya estés sanito. Y dice el 16, vea la contradicción. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, y por predicar la sana doctrina. Tienen celo, aquí celo quiere decir interés por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis ¿qué? Celo o interés por ellos. Hablaba de los judaizantes. Verso 18, bueno es mostrar celo o interés en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo ¿qué? A sufrir dolores de parto, esos dolores agudos que le da cuando está embarazada, a punto de dar a luz a nuestras espositas por las contracciones. Repito, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que ¿qué? Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Verso 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. No quiere decir que iba a gritar Pablo, no.
dar más instrucción. Eso quiere decir aquí, instrucción bíblica. Dice, pues estoy perplejo, así como no entiendo. En cuanto a vosotros, verso 21, hasta ahí vamos a leer. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y después diserta sobre la ley. ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa en toda congregación cristiana, incluida esta. Se les presenta Cristo Jesús, se les presenta la obra de Cristo Jesús, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, la doctrina de Cristo Jesús. Y mucha gente después que dice, ay pastor, hasta que me predicaron de nacimiento nuevo. En las iglesias donde yo andaba, nunca me predicaron de nacimiento nuevo. Gracias, pastor. Pero empezamos a hablar de pecados, de santificación, de compromiso con Dios, de servir en la iglesia de Dios. No, ya cambian. Y nos pasa a todos, o sea, no solamente al apóstol. Y mucha gente hasta se va bien enojada con el pastor. No, es que es bien exigente ese pastor. No, es que es bien duro ese pastor. Amados, cuando se predica conforme a la Escritura, de acuerdo a lo que Dios enseña, si a alguien es duro, porque así lo ves tú, es Dios, yo no. Precisamente esa es la gran bendición de la sana enseñanza. Que aquí no se sana, o no queremos los predicadores de sana doctrina, que tememos a Dios, te amamos a ti, no queremos curar tus males con curitas, con vendoletas. ¿Me estoy explicando? No, es con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un bisturí. La palabra de Dios es como un garrote. La palabra de Dios es como una piedra. De repente viene y ¡ay! Me descalabró. 2, 3 hermanos, hermanas que han estado en esta congregación me han dicho, oiga pastor, ¿cómo no dijo para traer casco? Y yo le digo, ¿y para qué iba a traer casco? Es que las pedradas estuvieron bien duras hoy, me dicen. Le digo, bueno, lo que pasa es que a lo mejor posee y otros estaban gozando, porque decían, ay Señor, gracias, porque ahí vamos bien, vamos caminando bien. Amados, esto que le pasó a Pablito nos pasa a todos. Ahí en el versículo 13, para hacer un comentario más, aquí a Pablito le mostraban mucho cariño, mucho amor, estaban felices con ellos. Cuando les empieza a decir que no era como enseñaban los judaizantes, que era a través de ceremoniales, que era a través de traer diezmos, ofrendas, sino a través de circuncidarse el corazón, es decir, arrepentirse, aceptar a Cristo, etcétera, etcétera. Cuando Pablito les predicó la verdad, primero que daban la vida, por decirlo así, por la expresión que dice ahí en el 13, primero querían dar la vida por Pablo. Y cuando les predicó la verdad, ahora querían matar a Pablo. ¿Me di a entender? Ahí en el 13 da a entender, me quito mis ojos, te los doy a ti. O sea, doy mi vida por ti, Pablo. En el siguiente versículo, les predican la verdad y dicen, ay, te queremos quemar en leña verde, Pablo. La razón, falsas enseñanzas. Aquí eran los judaizantes. Los persuadieron a través de argumentación que le gustó al oído, que los hizo sentir bien, pero que no los llevaba al cielo. Entonces, por eso Pablo les hace ver muchísimas cosas, que el asunto no era así, que el interés de los judaizantes solo era para sacarlos del cristianismo, llevarlos a su religión, que fuera más numerosa de miembros su religión y que la iglesia cristiana menguara en miembros. Pablo no le interesaba cuánta gente había o cuánta gente no había, lo que le interesaba era la salvación de la gente. Lo mismo es su servidor. Pero en fin, amados, o para cerrar esta parte de la conferencia, un predicador de sana doctrina, lo único que le va a decir a usted, que el cristiano verdadero solamente a través de la fe, o únicamente a través de la fe solamente, se necesita apoyar en la obra de Cristo y en su doctrina. Es todo. Por lo que enseñaban los judaizantes, por eso dije esto. Predicador de sana doctrina, lo único que le va a enseñar a usted en relación a la salvación, santificación, favores de Dios Padre, es que usted por la fe únicamente se apoye en la obra de Cristo y en su doctrina. Ahora, ¿qué observamos del apóstol Pablo aquí en estos textos que leímos por cómo estaba respondiendo la iglesia de los Gálatas? ¿Qué observamos de Pablo? Ni más ni menos que paciencia.
paciencia o aguante bajo el peso de las circunstancias adversas. Es otra definición de paciencia. Paciencia o aguante bajo el peso de las circunstancias adversas. Y esto lo debemos tener todos los servidores. Todos, ujieres, maestros de escuela infantil, grupo de alabanza, los que enseñamos, aconsejamos, aguantar. Ya le escuché decir a un pastor de matrimonios de una congregación muy numerosa que había un matrimonio que cada 15 días llegaba con él: pastor, ¿nos da consejería? Cada 15 días. Pastor, ¿nos da consejería? Como 3 años. Hubo un momento en que les dijo: ¿saben qué? Ahí luego les digo, así como diciendo, no, ya muere. Y se fue a su casa, dice que estaba abriendo la puerta de su casa y Dios le habla. Y le dijo: ¿yo así soy contigo? Le dijo a este líder de matrimonios. Y dijo el líder de matrimonios: ¿quién habla? Pues yo, tu padre. ¿Qué? ¿Yo así soy contigo? Y dijo: no, Señor, pues háblales ahorita y diles que hoy mismo les da la consejería. ¿Y por qué este predicador, este líder de matrimonios, ya estaba como irritado, cansado de ese matrimonio? Porque era lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dice, y yo les tenía que contestar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dice, yo creo que mejor voy a grabar un CD. A ver, ¿cuál es su problema? Llévese el disquito, escúchalo en su casa ya. Ahí muere. ¿Me dio a entender? ¿Qué ocupamos los servidores? Aguante bajo el peso de las circunstancias adversas. Amados, la paciencia, de acuerdo a Gálatas 5:22, es fruto del Espíritu Santo. Pero es de la siguiente manera: nuestro espíritu regenerado es el que actúa. Nuestro espíritu regenerado es el que actúa siendo impulsado por el Espíritu Santo para manifestar ¿qué? Paciencia, paciencia. Ahí te va un consejo, varón, mujer, que me haces favor de escuchar. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios necesita tener en su mente, en su voluntad, en sus emociones, todo precepto de Dios. O por lo menos los preceptos de Dios que necesites para tu situación, tu necesidad, tu circunstancia. Repito, todo hijo, toda hija de Dios necesita tener en su mente, en su voluntad, en sus emociones, todo precepto de Dios. O por lo menos los que necesitas, de acuerdo a tu necesidad, circunstancia o lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque en cuanto a ese texto, de acuerdo a la situación, tú lo obedeces, en ese momento Dios te empodera y tienes paciencia. Y te lo pongo más fácil, hagamos un ejercicio. Estás con una persona que explota cada ratito, estás con una persona que dice palabras hirientes, estás con una persona que habla doble sentido. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Y eso dices, ay. Vayamos a Proverbios capítulo 15, por favor. Ahí te va una pastilla, un medicamento. Esto necesita estar en tu mente, en tu voluntad, en tus emociones. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Me espero unos segundos para que lo leamos juntos, por favor. Proverbios 15:1, Reina Valera, dice: la blanda respuesta que quita la ira, mas la palabra que áspera hace que subir el furor. ¿Qué es la palabra blanda? Así como está ahorita su servidor hablando. La palabra blanda, esa es. ¿Qué hace la palabra blanda? Quita. Anótalo, por favor. Esa palabra quita quiere decir hace desaparecer. Es un vocablo hebreo, Quita, hace desaparecer. También quiere decir aleja. Hace desaparecer, aleja. ¿Qué aleja? La ira. ¿Qué es la ira? La explosión de genio. ¿La explosión de genio? Dice el mismo versículo 1: mas la palabra, la expresión, los dichos de tu boca o de la mía, ¿qué? Áspera. ¿Qué quiere decir áspera? Desagradable al oído. Desagradable al oído. Rasposa. Rasposa. ¿Qué hace esa palabra?
hace que subir. ¿Qué quiere decir subir? Aumentar, elevar. ¿Qué es lo que aumenta? ¿Qué es lo que eleva? El furor, el enojo. Entonces, cuando un varón, una mujer, independientemente de cuál es tu estado civil, donde te suceden estas cosas, independientemente. Si tienes Proverbios 15:1 en ti y tu patrón empieza a gritar, o tú tienes un negocio y los que te consumen tus productos se ponen ahí, ya sabe usted, difíciles, pero tienes este texto. ¿Qué te dice tu mente? ¿Qué te dice tu voluntad? ¿Qué te dicen las emociones? Tú continúa hablando de manera tranquila. No te exasperes. No respondas al mismo nivel. ¿Qué crees que va a hacer Dios contigo o conmigo? Nos va a empoderar. Y ahí se da el fruto de paciencia. Hay personas de esta congregación o de otras congregaciones que en algún momento me han querido hacer explotar y después me lo dicen. Usted sabe cómo se llama esa gente, ¿verdad? ¿Sí sabe o no? O sea, son cínicos. Y después me dicen, es que lo hice adrede, pastor, para ver si de verdad usted aguanta o lo hacía explotar. Y yo digo, gracias, porque gracias a ti crezco, gracias a ti doy fruto. No, hay gente así, pero lo más terrible, cuando es el cónyuge, y luego cristiano, cristiana. Amados, la paciencia es un fruto exclusivo de un cristiano y una cristiana. Si somos cristianos, tenemos paciencia. Si no somos cristianos, no tenemos paciencia. Vaya conmigo, casi concluyendo esta conferencia, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Aquí el apóstol Pablo está orando por los creyentes de la iglesia en esta ciudad. Dice Colosenses 1, versículo 9 al 11, por lo cual también nosotros, dice el apóstol, desde el día que lo oímos, que dice enseguida, no cesamos de orar. Es decir, estaban orando, estaban pidiéndole a Dios por ustedes y de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría, inteligencia emocional, sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual, entendimiento. Eso quiere decir inteligencia espiritual, entendimiento. ¿Cómo dice Pablo? Para que andéis, habla de conducta, habla de comportamiento, como es digno o se lo merece el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por favor, leamos en versículo 11 en voz alta. ¿Cómo dice? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Toda paciencia y longanimidad. ¿Quién es el que te empodera a ti y a mí para poder ser pacientes? Dios. Atienda esta verdad. Dios es el manantial. Tú y yo somos el terreno o la tierra. ¿Lo puede decir conmigo en voz alta? Yo soy la tierra. Dios es el manantial. Si nos conectamos a Él, ¿Él qué nos va a dar? Por hablar de este fruto, por hablar de esta virtud cristiana, poder. La palabra fortalecidos aquí quiere decir vigorizar o hacer fuerte. Eso quiere decir fortalecidos. Colosenses 1:11. La palabra con todo poder, de otro vocablo griego, quiere decir fuerza, lo mismo que potencia. Fuerza y potencia quiere decir lo mismo. Perdón, poder y potencia quiere decir lo mismo, fuerza. Y dice el apóstol Pablo que esto nos lo da Dios para toda. ¿En dónde ocupa usted paciencia? ¿En dónde ocupo yo paciencia? En todos lados. Usted tiene un niño, una niña, le pregunto, mamá, papá, ¿ocupa usted paciencia? Usted tiene un hijo adolescente, varón, mujer, ¿usted ocupa paciencia? Y ya para qué le seguimos, ¿verdad? Para todo, en todo. ¿Tiene usted un patrón de pocas pulgas? Paciencia. Ay, pastor, yo soy patrón, no me insulte. No estoy diciendo que usted, no estoy diciendo que usted o otro patrón. Porque según escuché que allá los marcianos se quejan de sus patrones, ¿verdad? Estoy hablando de patrones allá en Marte.
Hermanos, toda paciencia. ¿Qué quiere decir toda paciencia? Del vocablo griego hupomone. Hupomone. En nuestro idioma quiere decir persistencia bajo el peso de las dificultades. Otra definición de paciencia. Hupomone, persistencia bajo el peso de las dificultades. Y la palabra longanimidad del vocablo griego macrotumía, con K, H intermedia entre la T y la U, macrotumía. Una definición sencilla quiere decir temperamento o manera de reaccionar largo. Eso quiere decir aquí longanimidad, macrotumía, temperamento o manera de reaccionar largo. El verso 11 describe el poder que Dios da a toda su iglesia. ¿Cuántos somos iglesia? Acuérdense que iglesia es el conjunto de cristianos, cristianas en todo lugar. El verso 11, repito, describe el poder que Dios da a toda su iglesia para manifestar paciencia y así frenar toda pasión violenta. ¿Y así frenar qué? Toda pasión violenta y mantener la paz, no importando el lugar o la circunstancia en la que nos encontremos. Mantener la paz, no importando el lugar o las circunstancias donde nos encontremos. Tuvo un accidente, alguien golpeó su auto, usted abre su puerta, usted sabe que no es culpable, va con la persona y le dice: golpeó mi auto, me va a tener que pagar el daño, pero usted no va a bajar con violencia y menos amenazándolo, insultándolo, ¿no? Mostrando el carácter cristiano. Por hablar de una situación así, pero son muchísimas. Usted tuvo un mal día en el trabajo, un mal día en el negocio. Esposo, esposa, tuvo un mal día en el trabajo, en el negocio. Profesionista, usted tuvo un mal día en el trabajo. Sí me doy a entender con un mal día en el trabajo, ¿verdad? No va a llegar a su casa a sacar su señora lo está esperando con su mole de pollo, su arrocito, su Coca-Cola. Ya dije Coca-Cola, ¿verdad? Bueno, esa agua negra espumosa con harto hielo. Y usted, es que mira, y la señora aquí hasta se maquilló, se puso Chanel VO5 y toda la cosa, trapeó la casa con pinol. Y usted llega ahí. Amados, los momentos de ira, de explosividad, son prácticamente a diario que se prestan ese tipo de situaciones. Pero un cristiano o una cristiana debe dar este fruto. La paciencia es sí o sí, no es opcional. Es que yo amo, pastor, yo tengo gozo. Los otros frutos que ya prediqué. Es que yo soy gente de paz, pero aquí le fallo. No. Nada de fallar. Hay que chambear. Concluyo. Por favor, póngame atención. Como usted y su servidor, y todos quienes nos hacen favor de ver y escuchar por las plataformas, sabemos que tenemos paciencia. Muy sencillo. Así como Job gritó, Job se desesperó, lo que leímos, Job 1, 20 al 22. O los creyentes de Dios en Tesalónica explotaron en Hechos 17, 1 al 9. O el apóstol Pablo, cuando lo dejaron solo en 2 de Timoteo 4, 16 y 17. O Pablo como pastor a los Gálatas en Gálatas 4, 11 al 21. O el servidor de Abraham cuando fue a buscar a la esposa de Isaac en Génesis 24. Pregunto, ¿perdieron la cabeza? ¿Se irritaron? ¿No? Bueno, ¿cómo usted y yo sabemos que tenemos paciencia cuando reaccionamos como ellos? Solamente. Y esta reacción es continua. Sí saben lo que es continuo, ¿verdad? Salvo excepciones, pero verdaderas excepciones. Y de inmediato nos corregimos. Creo que la regué, creo que subí un poquito la voz. Pero es así, lejos, y cada vez menos. Y llegará el día en que ni mamá ni papá explotarán. Yo sé lo que le digo, es mi experiencia. Llegará el día en que el esposo y la esposa ya no habrán más explosiones de genio. Se lo digo por experiencia. O sea, llega el día. O sea, por eso lo decía hace unos minutos atrás.
Por favor, quitémonos de la cabeza de, es que soy así porque soy imperfecto. No, quíteselo de ahí. No, si usted sigue de imperfecto, así con imperfecciones graves, es porque no ha hecho nada por enmendar esa parte de su genio, de su personalidad, de su temperamento. No, hay que trabajar. Pero con todo respeto y cariño, y solo es para ayudarlo, si en este auditorio, que nos hacen favor de escucharnos, pues pierden la cabeza, todo el tiempo se desesperan, gritan, toman decisiones aceleradas porque ya me urge. Con todo cariño y respeto, usted no tiene paciencia. Y es para ayudarlo. ¿Qué necesita usted? Arrepentirse, creer en Jesús. Se lo dije hace unos 4 o 5 minutos antes de lo que estoy diciendo ahorita. El manantial del poder para dar paciencia es Dios. Usted solamente es tierra, un puñado de tierra. Usted tiene que aprender a apoyarse en Jesús, apoyarse en la gracia de Dios, apoyarse en todo lo que da Dios, la obra del Espíritu Santo. El cristianismo, les recuerdo, no es en sus fuerzas, es en la gracia de Dios, pero ocupa su fe y mi fe para irlo aceptando, ir acomodando todo en el Señor. Usted deshágase de todas sus ideas, razonamientos. Es que lo predicó el pastor que tiene como 80,000 gente en su iglesia. ¿Y qué si es falso? ¿Y qué? Si está predicando pura falsa doctrina. No se deje llevar de los números. El hecho de que un pastor tenga miles no quiere decir que sea un pastor de sana doctrina. No, cheque lo que sale de su boca y si concuerda con la Biblia. Y cuando digo con la Biblia, con los contextos. Porque hay mucho predicador que parece que está predicando la sana doctrina, pero no. Por eso hay que ser un estudioso de las Escrituras, para así que pase por el discernidor, que es la palabra de Dios. Caray, pues me engañó ese pastor. Como lo veo ahí, su congregación muy lujosa, unos trajes que ya me imagino cuánto gasta, y luego el glamour con el que predica. No, cálmese. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que nos enseñen la verdad. Y esa verdad, eche mano de la fe y recíbalo. ¿Sí captamos el mensaje? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Sabemos que fuera de ti no hay salvación. Y Señor, sabemos que tu iglesia, aunque ya es salva para siempre, sabemos que tu iglesia, aunque ya fue justificada y seguirá siendo justificada para siempre, pero hay aspectos de su vida, hay áreas de su vida donde necesita ser salvada. Si usted es una persona impaciente, pero usted es cristiano, usted es cristiana. Usted es una persona que no sabe esperar, que en ocasiones incluso sigue con explosiones de ira, pero usted sabe que es cristiano. Usted dígale, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo vengo a ti, bendito Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Yo me presento delante de ti y vengo a rogarte, por favor. Vengo a suplicarte, por favor. Después que me expuse a esta palabra tuya, a este mensaje tuyo, yo vengo a rogarte, por favor, por gracia, tu gracia. Todo lo que me das es por gracia. Y todo lo haces tú, Señor. Yo lo único que necesito es alinear mis pensamientos con tus pensamientos. Que tus pensamientos me gobiernan, me dirijan. Hoy me has hablado claramente de que pacientes son todos los cristianos. O gente calmada, tranquila, no explosiva. Gente que no toma decisiones aceleradas. Gente que no se queja por nada. Gente que si algo le está causando dolor va a ti a solas y te dice: Padre, me duele esto. Padre, ya no sé qué hacer con esto, pero va contigo. No se queja con su prójimo, no habla mal de su prójimo, va contigo y te dice: Señor, yo aquí necesito tu mano toda poderosa. Si usted no le conoce, dígale: Señor, yo quiero conocerte. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, yo quiero conocerte. Y Señor, dile que tu Espíritu Santo, que es el único que me puede convencer de juicio, justicia y pecado, por favor, por tu gracia en Cristo, que venga en este momento. Ayúdame, Señor. Y si, repito, usted es un cristiano, una cristiana, que el fruto de la paciencia pues no se ve o está muy pequeñísimo, usted dígale: Señor, yo quiero que este fruto crezca mucho más. Para eso me salvaste,
para dar abundante fruto y fruto bueno. Fruto bueno. Y Señor, yo me encomiendo a ti y a tu palabra de gracia que tiene poder para sobreedificar. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. esos hombres en la Biblia, Señor, como Abraham, Señor, como Pablo. Solo tú, Señor, de nadie más, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Así que a ponerlo, ¿verdad? Él siempre en primer lugar. Dios le bendiga, hermanos. Recuerden a las mujeres, a las hermanas que van a asistir. No sé si quieren venirse por acá, que está un poquito más fresco. Bueno, me dicen que por aquí, ¿sale? Entonces, aquí las esperamos a las hermanas y a los demás. Dios les bendiga. Gracias.